Comunidad de Prensa Atlanta, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Irene Díaz Bazán. Buenos días, todavía no estamos al mediodía de hoy. 1 de agosto, bienvenido a este mes caluroso. Como les había dicho, estamos con la abogada Claudia Acosta. Gracias, abogada, por tenernos hoy aquí en esta linda oficina. Muy feliz de que estén visitándonos para hablar sobre accidentes. Feliz inicio de mes a todos los que nos están viendo. Muy felices de estar aquí un mes más con nuestra comunidad ayudándolos en sus casos de accidentes. Así es. Abogada, hay una preocupación muy grande. Le cuento brevemente. Ayer estuvimos en las oficinas del sheriff del condado de Gwinnett, hablando de la implementación HB 1105, que es una ley que básicamente se promulgó y se firmó el año pasado en el estado de Georgia, que le da poder a las autoridades para indagar el estatus migratorio de las personas que han sido detenidas, a veces tras haber cometido ciertos delitos. Aunque no vamos a hablar en concreto sobre ello, sí hay una preocupación porque las personas aún que estén involucradas en un accidente se sienten muy vulnerables al hecho de ser indocumentadas. ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía? Y si me arrestan, y si termino en la cárcel de DeKalb, si termino en la cárcel de Gwinnett, ¿qué debo hacer? ¿Qué consejo les daría? Bueno, lo primero y lo más importante es saber en un caso de accidente de auto es que el reporte policial no es requisito para abrir un reclamo de accidente de auto. No es requisito. No quiere decir que porque no hay reporte no tengo caso. Entonces, si hay un accidente de auto, en ese momento se puede tomar la información de la otra persona, se puede llamar al seguro en ese mismo momento, se puede tomar fotos de la placa de la otra persona, porque también nuestra comunidad cae vulnerable a que otras personas traten de abusar. No llames a nadie, no hagas nada porque la policía te va a deportar, etc. Entonces, lo más importante es, aunque usted no llame a la policía, de todas maneras nos puede contactar porque nosotros tenemos las herramientas necesarias para investigar y poder abrir un caso de accidente sin necesidad de que la policía se presente. Si el temor es que la policía puede llegar y me puede dar un ticket de no licencia y por ende arrestarme. Muy bien. Generalmente las aseguradoras de los autos le preguntan a la persona involucrada en el accidente si hay un reporte policial, como si ese fuera un requisito, pero usted lo está aclarando. No es un requisito, es solamente un elemento, un tipo de evidencia para ver quién tuvo la culpa o quién, el oficial, dio culpabilidad. Pero inclusive hay situaciones donde la aseguranza tiene el reporte policial y es claro que el asegurado del seguro tuvo la culpa y ellos deciden no honrar ese reporte. Entonces, eso no es un documento requerido para tener un caso de accidente. Muy bien. Hay una sensibilidad grande ante las fuerzas del orden. Acabamos de venir del norte de Gwinnett hacia sus oficinas y hemos visto por lo menos que 3 patrullas del condado de Gwinnett detuvieron a conductores en diferentes circunstancias. Obviamente esto fue en el camino. Hay un temor ante la presencia de las autoridades. ¿Qué debe hacer una persona? Ayer las autoridades en la oficina del sheriff de Gwinnett decían: llamen, denuncien, pero siendo un conductor que ha sido el culpable de chocar a otra persona, ¿debe llamar a la policía en esa situación? Sí, yo fui el culpable de un accidente. No necesariamente es requisito llamar a la policía, pero si yo fui culpable, mi aseguranza se debe de hacer cargo de correr con los gastos de la otra persona y los gastos médicos. O sí, tengo la responsabilidad de yo responder por ese accidente. Muy bien. Siempre hay ese temor, como lo digo, de llamar a las autoridades, pero la abogada está aclarando esta situación. Hablemos de lesiones personales. Soy una persona que carece de documentos, he sido contratado para hacer un trabajo de pintura en una infraestructura y lamentablemente me caí de un andamio, me caí de una escalera. ¿Qué debo hacer? Lo más importante siempre es reportar el accidente a mi supervisor, a mi patrón, a lo que fuese, porque la ley de Georgia nos pone el requisito de reportar. No podemos tener un caso de accidente si no existe un reporte. Ahora, el reporte no tiene que ser escrito, puede ser un reporte verbal, puede ser un mensaje de texto, puede ser una llamada a mi patrón. Reportarlo. Segundo, buscar atención médica. Muy importante, yo sé que en este tiempo de miedo, de temor, y también existen algunas personas en la comunidad que se prestan para esto, específicamente doctores y quiroprácticos en la comunidad, no doctores, pero gente en la comunidad, y lo digo porque lo he visto, que trabajan con los patrones. Bueno, te lastimaste, te llevo a este quiropráctico, pero voy a poner que no fue una lesión de trabajo.
Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando buscan esa atención médica, que sean doctores, quiroprácticos, miembros de la salud confiables y siempre decir la verdad. No decir, amanecí así porque me dolió la espalda, que me levanté, dormí mal, sino decir que esto fue algo de trabajo. Yo entiendo que hay mucho temor, inclusive nos pueden llamar aquí a la oficina apenas ocurre el accidente para asesorarlos en este proceso, porque en este proceso también, en este punto de inmigración, lo que está ocurriendo, muchos empleadores toman ventaja de las personas que se lesionan y les dicen, bueno, tú no tienes documentos, entonces es mejor para ti que digas una cosa, miéntele al doctor, así te... No, siempre lo más importante es decir la verdad. Siempre lo más importante es decir la verdad. 404-476-4477, 404-476-4477 es el número de teléfono de las oficinas de Acosta Injury Law. Están ubicados en la ciudad de Chambly, atienden lesiones personales, accidentes de trabajo, accidentes de auto, resbalones y caídas, negligencia médica y muerte por negligencia, que es algo muy, muy complicado. Claro, nosotros nos especializamos en toda la gama de accidentes, no hacemos absolutamente nada más que no sean accidentes. Nos preguntan muchas veces si hacemos inmigración o algo más, pero no lo hacemos simplemente por el hecho de que queremos especializarnos en algo y tener un equipo completo para poder no solamente trabajar los casos prelitigio, pero también en corte, litigarlos. Tenemos un equipo completo que litiga esos casos en corte. Vamos a corte muchas veces a juicios con jurados, a los juicios con los jueces, para poder en realidad beneficiar a nuestros clientes y que tengan los mejores resultados en sus reclamos. Muy bien, que tengan los mejores resultados en su reclamo. Sí, tenemos una pregunta, Lino. Sí, en caso de estar involucrado en un accidente, ¿a quién debo llamar primero? ¿A la policía, al 911 o a mi abogado para que esté presente en el lugar? Si usted no tiene temor o no existe alguna razón por la que no quiera llamar a la policía, lo primero es siempre importante llamar a la policía para que exista el reporte. Si no existe un problema de migración o una preocupación migratoria, mi recomendación es siempre llamar a la policía para que exista algún tipo de reporte neutro de una persona, una tercera parte como la policía, del accidente. Después, lo más importante es siempre, y esto que no viene de la mano con la policía, que es el 911, porque obviamente las lesiones son lo más importante. Si usted también, depende de la situación, pero si usted siente que la lesión es muy grave, donde ni siquiera puede esperar a la policía, lo más importante es la salud e ir al hospital. Y mientras esto está ocurriendo, siempre consultar o llamar a un abogado, posiblemente casi inmediatamente después del accidente. ¿Por qué? Porque los seguros se mueven muy rápido. Los seguros... Cuando ocurre el accidente, lo primero que tratan de hacer es llamar a la persona o a la víctima para tratar de grabarle y hacerle preguntas capciosas que después va a afectar el caso. Entonces, sabiendo esto, lo más importante es policía, tratamiento médico y el mismo día el abogado. Muy bien. En ese caso, que me llamara la aseguranza, preferiblemente no contestar hasta haber contactado primero a mi abogado. Correctamente. Siempre les digo a mis clientes que es como estar en un caso criminal, ¿verdad? Donde vemos en las películas que dicen todo lo que uno diga puede ser utilizado en su contra. Es lo mismo en los casos civiles. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. ¿Por qué? Porque el estado de Georgia es un estado que se llama One Consent Party State. ¿Qué quiere decir eso? Si yo participo en la conversación, me pueden grabar. Yo no tengo que dar mi consentimiento. O sea, que el acusador me puede llamar, grabar esa conversación así sin decirme que me está grabando, y esa conversación se puede utilizar en un juicio, en una declaración jurada. Entonces, en los casos civiles, con las aseguranzas, en cualquier tipo de caso, trabajo, caída, accidente de auto, lo que fuese, lo mejor es no hablar con el seguro. Muy bien, lo mejor es no hablar con el seguro. Hay que puntualizar estos temas que son tan importantes. Yo les sugiero a nuestra comunidad que llamen al 404-476-4477 si resulta involucrado en una caída, en un accidente vehicular. No sienta miedo, déjese asesorar. Y algo importante que usted ha dicho también es cuidado con los quiroprácticos. Ahora hay una gama, entre comillas, de nuevos profesionales quiroprácticos que no lo son y que están tratando de usufructuar, de obtener ingresos de usted, de los miembros de nuestra comunidad, porque se aprovechan de ese temor que existe. Y también, de paso, abogada, recomendarles a los miembros de nuestra comunidad que tengan cuidado con las personas con quienes comparten sus accidentes, porque hay mucha gente que aprendió por ahí el oficio de hacer estos trámites, pero que no los pueden representar
legalmente. Yo tenía un amigo ayer que me dice, me llegaron 2 mensajes de 2 A mí personas. también me han llegado. Y mi amigo le responde, sí, pero yo me voy con mi amiga Claudia en la costa, en J-Lo. Pero sí, desgraciadamente ocurre mucho esto y esto ha tenido consecuencias muy graves legalmente hablando con lo que tenemos el tort reform aquí, que cambios en las leyes, o sea, así es. afecta a la comunidad, afecta a nuestros accidentes cuando usted pone en sus manos, en las manos de personas que no están preparadas sus casos. Me refiero a abogados, a doctores, a quiroprácticos. Lo más importante siempre es ir a profesionales y a personas que sean serias, no a cualquier persona que pueda poner en realidad mi caso o mi vida en riesgo. Así es. Cuidado con las decisiones que vaya a tomar. Y yo voy a decir algo muy claro. En las redes sociales, Instagram y Facebook, que son las redes más, además de TikTok, que son las redes más visitadas por millones de seguidores, vemos a menudo flyers o banners digitales donde ofrecen, ¿estás involucrado en un accidente? Así es el banner. Es más, ya me lo sé de memoria. Nos han escrito a nuestras cuentas privadas para preguntarnos si necesitamos asesoría o que si incluso nos pueden dar un dinero si recomendamos a este lugar donde atienden accidentes. Una persona que no ha estudiado una carrera, una profesión, difícilmente lo va a defender ante un juez. Claro, bueno, no lo puede defender. Sí. Es imposible. Y no va a ir. No, es imposible que alguien que no tenga, primero que no sea un abogado, segundo que no tenga la licencia para practicar leyes, pueda presentarse como un miembro del bar. Es imposible. Entonces, es muy delicado. Hemos visto aquí personas que han venido después de casi, en realidad, arruinar sus propios casos, porque obviamente cuando usted contrata a alguien, espera que esta persona guíe su caso, guíe el tratamiento, guíe lo que está ocurriendo. Y estas personas no están preparadas, porque todos los casos de accidentes, aunque parezcan simples, porque hay mucha simplificación de estos casos, me chocaron, me pagan. Y creo que hay algo también allá afuera que dice, te chocaron, te pagaron o algo así. Eso es una ridiculez en realidad, sí, porque de eso no se trata. Se trata de que el caso sea manejado de la mejor manera, pero el punto final y el riesgo final de todo caso de accidente es una corte. En un caso de lesión personal, el caso puede llegar a una corte en frente de un jurado con un juez. En un caso de accidente de trabajo, puede llegar en frente de un juez administrativo. Entonces, si una persona nunca ha ido a corte, nunca ha litigado un caso, nunca lo ha presentado, no sabe cuáles son los elementos necesarios para preparar ese caso, para que ese caso no termine en corte. Entonces, es muy importante que cuando usted dé o tenga un caso de accidente, lo ponga en las manos de personas que sepan lo que están haciendo. Excelente. Mejor dicho, imposible. Lino. Sí, tenemos una pregunta. Dice, ¿en qué caso se declara la pérdida total del vehículo y en qué caso repararlo? ¿Qué hago para obtener pérdida total si deseo reemplazar mi vehículo? Generalmente, cuando la otra persona tiene la culpa, el seguro de la otra persona va a hacer una evaluación del vehículo suyo. Y total loss o una pérdida total es si el vehículo ya no se puede reparar o le sale muy caro al seguro repararlo. En ese momento se le va a pagar a usted lo que vale el vehículo de acuerdo al librito azul. Si el vehículo se puede reparar, entonces la aseguranza va a dar la reparación. Ahora, no depende de mí de decidir si es total loss o no. Muchas veces, o la mayoría de veces, depende del seguro de la otra persona si me va a dar un total loss o si me va a reparar el vehículo. Yo puedo disputar esto, sí lo puedo disputar, pero tendría que contratar a un evaluador aparte para pelearle al seguro, no, esto no es total loss o no, sí repáralo de esta manera. Pero la mayoría de veces va a depender del seguro de la otra persona y la evaluación que este seguro haga. Excelente pregunta, muchas gracias. Estamos con la abogada Claudia, 406-476-4477. Abogada, siempre le preguntamos esto, pero creo que es muy ad hoc, muy importante decirlo, especialmente en este momento, que ya no solamente es una tensión migratoria, hay una crisis migratoria. Las personas cada vez tienen más miedo de manejar, tienen más miedo de arriesgarse, de conducir en las calles, y especialmente cuando la presencia física de la ley los hace sentir acechados. Claro. Encima de ello, a veces uno está nervioso y se accidenta precisamente por eso.
Creo que a lo largo de los años nosotros como firma nos hemos creado la reputación en la comunidad legal de ser hábiles, no sé cómo se dice, advocates, Sí. la palabra, Sí. pero por nuestra comunidad, no solamente en el ámbito de accidentes, sino cuando existe el componente migratorio. La mayoría de nuestros clientes o son ciudadanos naturalizados, o son residentes permanentes, o son personas que son indocumentadas. Entonces, se necesita una serie o un tipo de habilidad legal para poder pelearle al otro lado sin que nuestros clientes tengan el lado migratorio que se afecte. En realidad, en nuestra oficina, los abogados de las aseguranzas, las de defensa, no dejan a nuestros clientes tranquilos porque existen maneras de proteger el estatus migratorio. En el contexto de lesión personal, si estamos en un juicio, se pueden meter mociones que se llaman motions in limine para excluir la mención de la situación migratoria de la persona. Lo mismo en casos de trabajo. Entonces, es muy importante y me gusta mucho que lo menciones porque ayer vi a un abogado americano que hacía unos videos y decía, si usted no quiere ir a corte, está bien, no vamos a corte, pero igual habrá un caso de accidente. Me parece que ese mensaje es muy irresponsable, primero, de parte de un abogado, porque ningún abogado puede prometerle a un cliente con un caso que no se va a ir a corte o que esa opción no va a existir. Esa es una negligencia. Porque siempre existe la posibilidad de que en ese momento yo elija no ir, es muy distinto, pero yo no le puedo prometer a un cliente así de frente, no vamos a ir a corte. Segundo, creo que es un mensaje erróneo a nuestra comunidad. En estos tiempos, el mensaje no debe ser, no vamos a corte, el mensaje debe ser, vamos a corte, pero vamos a proteger tu estatus migratorio. Vamos a corte, pero yo voy a hacer todo lo posible para que tú como cliente te sientas seguro y empoderado de poder presentar tu caso. Porque aunque estamos pasando estos tiempos de inmigración, estos casos de accidentes yendo a corte crean un precedente que afecta a nuestra comunidad completamente. Si no presentamos reclamos en corte, si no abrimos estos reclamos, las compañías de seguros van a empezar a abusar de nosotros. ¿De qué manera? Nos van a dar ofertas muy bajas, van a pensar que como comunidad tenemos miedo de ir a corte y van a aprovecharse de ese miedo de toda la comunidad, seamos o no seamos ciudadanos. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a la abogada Claudia. Tenemos otra pregunta, Lino. Sí. Héctor nos pregunta, ¿puede una persona sin papeles obtener una compensación por daños o lesiones tras un accidente, aunque no tenga licencia de conducir válida en Estados Unidos? Gracias por Muy su excelente respuesta. pregunta. Claro que sí. Vuélvela a repetir porque me gustaría mucho que nuestra comunidad, déjame ver si yo la puedo leer, es una pregunta muy buena y Lino, acércate por favor. Sí. Sí, vuélvela a leer, por favor. ¿Puede una persona sin papeles obtener una compensación por daños o lesiones tras un accidente, aunque no tenga licencia de conducir válida en Estados Unidos? Sí, una persona sin documentos puede recibir una compensación por un caso de lesión personal o de trabajo. Una persona sin licencia válida en los Estados Unidos puede recibir una compensación. Una persona con orden de deportación anterior también lo puede hacer. Una persona en proceso de deportación puede recibir una compensación. Una persona que está en el centro de detención de Stewart Center también puede recibir su compensación. El estatus migratorio no tiene un efecto legal en yo recibir una compensación por una lesión personal o por un accidente de trabajo. Excelente. Gracias, abogada. Dim. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Cuando el accidente involucra a una autoridad como un vehículo policial, bomberos o ambulancia, ¿tengo menos posibilidad de defenderme o mayor posibilidad de resultar culpable? No, no necesariamente. Les explico por qué. Cuando ocurre un accidente, digamos que es un oficial de policía en el condado de Gwinnett, ¿verdad? Ese oficial no puede hacer el reporte. Se tiene que llamar a otro oficial, muchas veces si están en condados cercanos de repente del otro condado, un oficial neutro que haga ese reporte. Ahora, yo no he visto en mi carrera que los oficiales, por ser oficiales o del gobierno, sean exculpados del accidente. Si el accidente ocurrió y se pegaron, le pegó y causó el accidente y así es. Todos somos humanos y no quiere decir que porque sea un oficial de la policía va a estar, ¿cómo se dice?, exento. No, claro. Esa exención no se aplica a tener culpabilidad del accidente en sí. Ahora,
El oficial, si estaba en su capacidad de oficial, está exento como persona. Voy a tratar de explicar lo más que pueda porque tengo el pensamiento en inglés. En inglés. Pero se demanda es al departamento de policía. Cuando lidiamos con reclamos de accidentes de bomberos, departamento de policía, existen días y fechas y requisitos distintos a una persona común y corriente. Hay que enviar lo que se llama un anti-litem. Hay que oficialmente notificarle al condado que vamos a presentar un reclamo y solo existe unos días, poquitos, para hacer eso. Es muy importante que si su accidente fue causado por un oficial o alguien en su capacidad de oficial, de bombero, lo que fuese, contacte a un abogado, porque al no enviarse el anti-litem, usted pierde la posibilidad de demandar a esa agencia en corte en un futuro. Entonces, si yo no mando ese anti-litem, no lo puedo demandar en 2 años. Por eso es que es muy importante tener un abogado. Pero sí, nosotros hemos representado muchos clientes que han sido los accidentes causados por policías y han podido recuperar y cerrar sus casos con mucho éxito. Muy bien, excelente, excelente pregunta, excelente respuesta, muchas gracias y qué bueno que nos aclara este tema, abogada, porque sí, definitivamente hay situaciones en que oficiales del orden público están involucrados en accidentes y en los que nosotros como conductores estamos involucrados con ellos y no hay que sentir miedo, saber que hay una presencia legal, un respaldo legal que lo puede ayudar en su caso. Gracias, abogada. No hay inmunidad aunque sean oficiales del orden público. En lo que es accidente, es accidente. Correcto, no existe una inmunidad en el sentido de su capacidad como oficial, sí personal. Exactamente. Gracias por aclararnos. Gracias, abogada. 404-476-4477. Hemos estado hoy analizando los temas de accidentes y personas. Sí, Lino. Es una pregunta prácticamente personal. Ok. Muchos accidentes de tránsito ocurren a raíz de la velocidad, ¿verdad? ¿Es cierto eso que dicen que uno puede ir a 5 millas más del límite de velocidad que indican los carteles? No, no me parece. Uno tiene que ir al límite que dice exacto en eso. Yo no, que el oficial o que alguien pueda darle flexibilidad, eso puede ser de la discreción del oficial, pero las reglas de tránsito están bastante claras. Tiene que irse a lo que dice que está el límite en la calle, correctamente. Y eso es algo que me pasa a mí. A veces hay conductores que conducimos muy despacio y eso también no es correcto. Yo conduzco como una abuelita. Mi mamá también hace lo mismo. Gracias, abogada Claudia. Ya saben, la pueden ubicar además en sus redes. Claudia Acosta, Acosta Injury Law, siempre está colgando información, videos prácticos, información práctica que las puedes escuchar en 1 minuto. Esto es un valor agregado a la información en Prensa Atlanta porque tenemos el análisis de la abogada a través de una entrevista, pero sus cápsulas informativas son muy importantes. Sí, estamos como Acosta Injury Law en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Yo también tengo mi Facebook personal y también Instagram y TikTok, que es lo que uso más, abogada_Claudia, donde pongo mucho contenido y todo mi contenido en realidad es en español porque es muy importante para mí educar a la comunidad sobre información de accidentes, tanto de trabajo como de auto, así que síganos en las redes para aprender un poquito más de accidentes. Saben que la información está viniendo de una fuente verídica, de una fuente que el interés en realidad no es que firmen con nosotros, pero que tengan ustedes las herramientas necesarias para hacer una decisión si es que están involucrados en un caso de accidente. Así es. Gracias, abogada Claudia. Es muy, muy importante que usted se entreviste, comente, se acerque a las oficinas y hable con un abogado, no solamente que estudió la carrera, que ejerce de forma impecable, sino que también lo acredita la barra de abogados del estado de Georgia. Eso es muy importante. Olvídese de esos banners informales que aparecen en las redes sociales tratando de captar su atención. Eso no es legal. Yo tampoco, como periodista, yo no ni aporto en ese sentido, ni soy una persona que puede apoyar la desinformación y el tratar de llevar esos canales de desinformación a nuestra comunidad, que al final va a salir perjudicada. No se vaya con personas que no son abogados. Gracias, abogada Claudia. ¿Algo más que quisiera decir?
No, feliz inicio de mes, mucho cuidado, todavía seguimos con mucho calor, mucha gente afuera manejando, si están envueltos en cualquier tipo de accidente, estamos abiertos las 24 horas del día, 404-476-4477. Así es. Tengan ustedes muy buenos días y nos vemos más tarde. Irene Díaz Bazán y Lino Reyes. Gracias. Gracias, abogada, por tenernos hoy. De nada.